Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Macros Sports, episodio de fútbol esta vez. Vamos a hablar de muchos temas. Tuvimos un fin de semana bastante cargado de partidos y nada, ya en el título y en la descripción vieron de qué vamos a hablar en general, así que vamos allá con el capítulo. Bueno, como les mencionaba, ya con el título tienen una idea de qué va a empezar el podcast, de qué vamos a tratar. Voy a empezar primero con la final de la Libertadores, que fue el partido más importante del fin de semana. Victoria de Fluminense sobre Boca por 2-1 en la prórroga. La verdad es que para una final fue un partido muy bueno. Fue un partido con bastante épica, que hubo chances para ambos lados, tuvo de todo, tuvo expulsiones, tuvo juego físico, tuvo goles, tuvo drama. O sea, la verdad creo que para el aficionado neutral es un partido en el que todos sueñan. O sea, uno siempre que ve una final está buscando este tipo de partidos con ese tipo de emociones. Vamos a hablar un poquito de Boca porque creo que tenía muchas esperanzas la gente de Boca, los aficionados, de que se podía llevar esta Libertadores. La verdad es que entra un tema de mística porque quizás Fluminense optaba por su primera Libertadores en su historia. En cambio, Boca quería la séptima. Sabemos que Boca viene de varias finales que no lo logra ganar y también quedarse fuera en instancias decisivas. Y quizás esta era una plantilla muchísimo más experimentada. Una plantilla en la que se tenía mucha fe, a pesar de que en el campeonato local no venían consiguiendo los resultados y habían venido planteando un juego bastante irregular. De hecho, sabemos que Boca no ganó ninguno de los partidos en la eliminación directa. Todos se fueron por penales. Entonces, y eso te da una idea, ¿no?, de cómo se iba a plantear el partido. Para empezar, creo que Boca sufrió muchísimo el tema de generación de juego. Notabas una plantilla que le costaba crear chances muy claras. Se notaba ese pasotismo, por así decirlo, cuando no hayas como una ruta clara. Creo que Barco tuvo un partido bastante flojo, se le notó la presión, yo creo, obviamente es tu primera final de Libertadores, solo faltaría. Pero eso no quita que Boca tuvo chances. Yo creo que, por ejemplo, una en el primer tiempo que Cavani se quedaba en un mano a mano importantísimo y inexplicablemente decide mandarla atrás. Eso también creo que puede ser un tema de falta de confianza por parte de Cavani. Se le ha venido criticando, y me incluyo acá, la falta de gol. Yo creo que se esperaba muchísimo más de Cavani esta temporada en general. Un tipo con tanta experiencia, curtido en 1000 batallas, que viene de jugar en grandes de Europa, jugar varios partidos mundialistas y de Copa América. Uno esperaría que mostrara su jerarquía en este tipo de partidos y le costó, no lo logró. O sea, le costó un todo tiempo asentarse. Creo que se estaba haciendo mucho más viral, por así decirlo, desafortunadamente, claro, por los goles errados que por los goles que estaba convirtiendo. Aquí yo creo que hay muchos temas de que hablar, especialmente con el técnico. Yo creo que Almirón mató al equipo con los cambios. Yo creo que también es un tema de no entender el partido que te estás jugando. O sea, se le venía criticando muchísimo a Almirón de los planteamientos que hacía, porque era un Boca que quizás era muy pasivo en ataque, lograba mucho replegarse atrás y buscar alguna contra, que quizás muchos piensan que iba contra los valores de Boca, ¿no? Uno está acostumbrado a ver un Boca muchísimo más protagonista. Para mí, esta era una Libertadores en la que si se le daba el resultado a Boca y ganaba, era solamente por los jugadores. No veía mano del técnico. Creo que hasta a veces el mismo técnico con sus planteamientos o con sustituciones hacía que el equipo se resintiera. De hecho, se vio en esta final. Los cambios que estaba haciendo, perdóname, pero a pesar de que acabo de hablar de Cavani, y yo también creo que Cavani hizo un muy mal partido, y se le espera y se le exige muchísimo más a Cavani, yo no lo saco. Con la experiencia que tiene, sabes que es un goleador probado, que en un mal partido te la puede mandar a guardar en solamente una. Este es un tipo que no puede salir de la cancha en esta clase de partidos. ¿Por quién lo vas a sacar? ¿Por un Benedetto? No creo que esa haya sido la mejor opción. Tienes la opción de Barco, que quizás sí le pegó la presión, pero no deja de ser tu mejor opción en ataque. Un extremo picante que tiene mucho desborde, desequilibrio, mucho descaro y casi no fue usado. O sea, y también aparte lo sacan. Hay un punto en el que Boca, de tantos cambios que empezó a hacer, estuvo sacando a jugadores que venían jugando bien, o por lo menos que estaban elevando su rendimiento en la final. El 11 con el que termina Boca la final es un 11 irreconocible, un 11 que no es competitivo, o por lo menos no es para definir una final de Libertadores. Ya hay un tema de entrega a los jugadores, quizás esa mística de la que tanto se habla, porque Boca tiene experiencia en esta clase de partidos y tiene jugadores bastante importantes, pero dejó de ver. Almirón, la verdad es que siento que mató al equipo. No hizo nada, o por lo menos sus cambios jugaron más en contra de Boca y ayudaron muchísimo a Fluminense.
en el que Fernando Diniz logró manejar muchísimo más los tiempos y fue muchísimo más inteligente al momento de gestionar cuándo el atacar, cuándo el meterse atrás. Básicamente Almirón se la puso muchísimo más fácil. Ya Almirón, pues sabemos que no va a seguir siendo el técnico de Boca, presentó su dimisión, creo que era de esperarse, era eso o lo terminaban echando. Boca va a estar ahora buscando un nuevo técnico, vamos a ver quién es el que llega para tratar de reconducir una plantilla que queda bastante golpeada porque creo que ya dependía solamente de la Libertadores. Venían de ganar, si no estoy mal, 2 partidos de los últimos 13 en el campeonato argentino, y eso te estaba dando una idea de lo flojo, lo mal que venía Boca en general, y que toda la carne la estaban poniendo en el asador para este juego. O sea, toda la temporada básicamente dependía de esta final para tratar de rescatarla. Y al final queda en los libros como otra final perdida. Quiero también mencionar un poquito aquí porque algo que también mató a Boca, que creo que le costó, fue el poco manejo de los tiempos del partido. Me enfoco específicamente en el tema de Frank Fabra, la expulsión que tuvo. Sabemos que cuando Fluminense mete el gol y se pone en 2-1, el chico que lo mete el gol, celebra con el público, eso le cuesta la segunda amarilla y expulsión, no logró controlar su emoción. Creo que Boca en ese momento, no digo que lo fuera a remontar, creo que de ahí a decir eso hay un trecho importante, pero hay una chance, ¿no? O sea, estás con uno más, quedan unos 15 minutos de la prórroga, es una prórroga, por ende hay un cansancio bastante importante en ambas plantillas en la que tener un jugador más podía definir. Y llega Fabra y toma esa decisión tan irresponsable de hacerle una cachetada al capitán Nino, capitán de Fluminense. Creo que no es primera vez que le pasa a Fabra esto. Ya le había pasado en otra semifinal, si no estoy mal, de Libertadores contra Santos, si no me falla la memoria, en la que también se hace expulsar y dejando a su equipo en desventaja numérica. Creo que uno creería que en este tipo de nivel, cuando hablamos de nivel profesional de esta altura, estos jugadores ya tienen una mentalidad más fría para saber cómo superar este tipo de provocaciones o no dejarse llevar mentalmente. Y obviamente choca, te sorprende mucho ver este tipo de cosas. Fue totalmente irresponsable, creo que no hay mucho que decir sobre Fabra acá. Es alguien que lleva años siendo muy cuestionado. Creo que el problema principal de Fabra es la irregularidad. Es un lateral que de repente sí te puede tirar 1 o 2 partidos buenos, pero luego te encadena 3-4 consecutivos en los que no se afirma. Entonces, este tipo de acciones solamente juegan en contra de él. Obviamente no estoy tan seguro de que vaya a hacer Boca con Fabra, si lo van a intentar transferir o si van a decidirse por fin a renovar el lateral izquierdo, porque tampoco es que Fabra sea un viejo, tiene creo que menos de 30 años. Pero son decisiones, ¿no? Son temas que Fabra es uno de los tipos más experimentados de la plantilla y que vaya y te cometes imprudencia, obviamente tumba la moral del equipo, porque el equipo se veía probablemente con muchas ganas de darle la vuelta al marcador con ese hombre de más. Y obviamente la expulsión te mata totalmente todo lo que tú venías haciendo. De Fluminense, pues, qué mencionar, creo que hizo un partido bastante inteligente, creo que cuando tenía que atacar, atacó, logró manejar eso, ¿no? De saber cuándo adelantarse, cuándo adelantar líneas en el campo rival y también cuándo saberse replegar y aguantar el resultado si era necesario. Te ayuda mucho la experiencia de tipos como Marcelo en la línea defensiva, que creo que esta versión de Marcelo es mucho más defensiva que las anteriores. Creo que todos estábamos acostumbrados en épocas de Real Madrid a ver un Marcelo que subía demasiado al ataque. Ya con algo más de sabiduría, debido a que también no tienes el físico, ¿no? Para mandarte ese tipo de carreras. Marcelo estuvo apoyando mucho más la salida de balón que otra cosa y se notaba mucho. Un párrafo aparte aquí quiero hacer para Ganso. Creo que en un fútbol en el que vemos tanto físico, tanto jugador físico, jugadores que tipo Valverde, ¿no? Hablando específicamente del mediocampo, tipo Valverde, quizás como un Gavi hablando en términos de Europa, o un Nathan Nández, si lo queremos meter en este lado sudamericano, que son tipos que aguerridos, que corren la cancha, cubren muchos espacios, basan mucho su juego en el tema físico de cubrir grandes terrenos del campo. Ver a Ganso, un símil tan poco común, la verdad es que es un oasis. Me pareció que Ganso te demuestra el cómo no necesitas correr para sacar adelante un partido, para tomar la decisión correcta. Es un tipo que no corre, o sea, tú no vas a ver a Ganso dando una pared y corriendo un espacio a buscar el balón o
fuera de posición, desesperado, tratando de ver qué hace. Es un tipo que casi que está caminando, no lo ves moverse tanto, pero siempre está donde tiene que estar parado y siempre hace la decisión correcta, siempre da el pase que es, siempre le entrega al compañero que está solo, busca la mejor opción y se ve fácil. Creo que es algo parecido a lo que nos pasaba con Busquets. Es un tipo que lo ves y tú piensas que juega tan simple. Obviamente de ahí a que tú lo hagas hay un mundo, ¿no? Pero creo que es un tema que no quería dejar pasar, hablar de Ganso, porque siento que hizo una final bastante buena. Con esos detalles, ¿no? Esos pequeños detalles que siempre son importantes. Y creo que nada que hablar. Fernando Diniz manejó muy bien el tiempo del partido, hizo los cambios que tenía que hacer. Vimos una muy buena versión de John Arias. Creo que este es el John Arias que Colombia está intentando ver en las eliminatorias. Falta ver esta versión de John Arias cuando hay que jugar en partidos contra, yo que sé, un Chile, un Ecuador. Un tipo que es muy desequilibrante, tiene físico para aguantar 90 minutos. Se nos toca en este partido en la prórroga. Alguien que te entrega ese dinamismo, esa capacidad de buenos centros. Bueno, creo que la mejor jugada que le recuerdo a John Arias en eliminatorias fue el centro a Rafael Santos Borré con el gol que le anotó a Venezuela en la primera fecha. Después de eso ha sido bastante irregular. Cuando John Arias está bien, mejora mucho el techo de Colombia. Y bueno, lo vimos aquí en Fluminense en la final, que demostró tener ese temple para manejarse bien y saber también dosificarse en un partido muy complicado. Y un párrafo para Germán Cano, que la verdad es un depredador del área. Yo creo que es complejo, ¿no? Porque yo siento que el trabajo defensivo de Boca no fue malo con respecto a Cano. Creo que Germán Cano le costó mucho, tenía que salir mucho del área, pero solo tuvo una. Solo hubo un momento en el que le dejaron un espacio y la mandó a guardar. Se supo buscar a Víncula, no logró cerrarlo a tiempo. Y nada, Germán Cano aprovecha y te mete el primer gol del partido. Creo que eso te demuestra, ¿no? La jerarquía de, a pesar de que quizás sí, no la estás tocando todo el partido, no estás tan metido en la jugada, quizás, pero solo necesitas un momento, un breve espacio para desmarcarte y mandarla a guardar. Es lo que se necesita. Quizás esto es lo que se venía esperando de un Cavani, que tiene mucho más renombre que Germán Cano. La verdad, creo que el resumen de Cavani, la carrera de él habla por sí sola, pero dejó mucho de ver Cavani, la verdad, este breve paso por Boca Juniors. Hay que ver si sigue. Yo creo que va a seguir una temporada más, pero creo que dejó mucho a deber. Y esta es la sensación con la que se queda Boca, que el equipo podía dar mucho más, pero entre algunos muy malos rendimientos individuales y también muy malas decisiones del técnico Almirón, que mantengo que con los cambios mató a Boca. Básicamente hizo que Boca fuera perdiendo más pólvora en el ataque. Hizo que la final se decantase por Fluminense, que se lleva al final la primera Copa Libertadores de su historia. Bueno, otro de los partidos grandes que vimos este fin de semana fue Der Klassiker entre el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich. Creo que este también es un partido que, como mencioné en el video anterior de fútbol el lunes pasado, como el United y el City, es un partido tan importante que uno lo ve con la fe de que siga siendo un partido importante, de que se vea un nivel parejo, pero te estás ya acostumbrando a ver una paternidad grosera de uno sobre el otro. El Bayern al final victoria aplastante, 4-0 en casa del Dortmund, o sea, ganando a domicilio y ganando de manera cómoda. Un partido que se descentralizó en los primeros minutos. Ya al minuto 8 el Bayern estaba 2 goles adelante. Ya eso te habla de la poca mentalidad que tiene el Borussia Dortmund para esta clase de juegos. Es algo que voy a enfocarme en unos minutos. Creo que es increíble ver cómo el Bayern, a pesar de que no está en su mejor momento, sabemos que en Champions viene bien, pero quizás no está dominando con puño de hierro, con ese nivel que uno está acostumbrado a ver al Bayern. Y en la Bundesliga sabemos que no es ni siquiera líder, este es el Bayern Leverkusen de puntero. Y veníamos viendo un Bayern que se le atragantaban mucho más los partidos, a pesar de que podía tener superioridad, no tanto en la numérica, pero en nivel de juego. Sabemos que la plantilla del Bayern es por mucho la mejor de Alemania, pero le costaba sacar juegos de manera solvente. Y creo que por eso también había un poquito de fe en el que el partido se iba a ser más parejo. Pero creo que el mismo Dortmund, con muchas decisiones cuestionables individualmente, mató el partido para ellos mismos. Fue un suicidio total lo que ocurrió en el estadio del Signal Iduna Park. Creo que Harry Kane es de lo poco rescatable. Arrancó como un tiro la temporada Harry Kane en el Bayern. Es esa única luz entre tanta oscuridad, porque creo que tienes a Musiala, que es el que más promete ser una mega estrella mundial.
Tienes chispazos de Sané, chispazos de Gnabry, Müller no es titular, ya va rotando. Kimmich siempre juega bien, es un tipo que me sorprende, la verdad, parece que nunca comete errores. Pero los ataques del Bayern están siendo muy estáticos esta temporada. Creo que el ingreso de Harry Kane como un 9 que no solamente mete goles y mete cantidades de goles importantes, es un 9 que también puede bajar a tocar balón, abrir el juego para las bandas, te añade otra dimensión al ataque, que es lo que necesita muchísimo el equipo bávaro. Y nada, triplete, fue un partido totalmente dominante del delantero inglés. No supo cómo parar la defensa del Dortmund. Veo que es un Dortmund también que no tiene alma. ¿Qué podemos hablar aquí del Dortmund? Se siente que es cada vez menos competitivo. Creo que a partir de la salida de Haaland, de Bellingham, de Sancho, creo que todos nos quedamos esperando quién iba a ser el próximo gran fichaje del Dortmund. Porque sabemos que el Dortmund ficha más que todo promesas. Le gusta mucho formar jugadores a los cuales puede vender por un precio alto. Yo ahorita mismo veo esta plantilla y no veo ningún jugador importante o un jugador que destaque. Creo que el que más se acerca es Youssoufa Moukoko, que es ese delantero que, o sea, creo que si vieron noticias en los últimos años, salía mucho, ¿no? Que un delantero que tenía cara de que tenía 12 años y metía 6 goles con el Celtic y con las inferiores del Dortmund, y todavía le falta mucho ese fogueo para entrar en ese tipo de partidos. ¿Quién te lidera este equipo? Porque tienes a un Royce ya con más de 33, 34 años, que la verdad se le nota que ya no tiene el físico para estar liderando un Borussia Dortmund en ataque. Puede seguir siendo importante porque tiene la calidad para hacerlo. Para mí siempre ha sido un gran jugador, pero necesita mucha más compañía ahora. La defensa de la lidera un Hummels y un Schlotterberg que no son malos centrales, son bastante decentes, correctos, pero Hummels hace tiempo que pasó su mejor momento, es un central que a campo abierto sufre muchísimo, y Schlotterbeck siento que le gana mucho el exceso de confianza, es un central que confía tanto en su capacidad física que muchas veces deja demasiados espacios. Creo que le gusta subir mucho, probar de lejos, y claro, el Bayern con espacios es letal, a pesar de que no estamos viendo la versión más poderosa de un Bayern Múnich, sigue siendo letal cuando le das algún espacio. Del Bayern, pues está delicado el tema de las lesiones. Se les lesionó Upamecano en el partido, terminó jugando Goretzka de central, tiene la lesión de Upamecano, se les lesionó también Matthijs de Ligt en el partido anterior. Sabemos que no hay una profundidad grande en la defensa porque, por ejemplo, no tienes a Pavard, no fichaste datos centrales, solamente Kim Min-jae, que de hecho es el único central titular que te está quedando naturalmente, a menos que saque a alguien de la cantera para que tape ese puesto. Hay que ver qué ocurre. Sabemos que venía sonando mucho en el mercado pasado Trevor Chalobah, central del Chelsea. Hay que ver si él es la solución para el equipo, por lo menos para rotación. Porque sí se siente que esta temporada la plantilla del Bayern es muchísimo menos extensa y que cada lesión puede complicarte muchísimo el rendimiento de un equipo, o por lo menos complica muchísimo que logre mantener un nivel más estable durante la temporada. Aquí también llega otra de mis preguntas sobre el Borussia Dortmund. ¿Qué es lo que quiere el Borussia Dortmund? Porque creo que hace años que no compite de verdad. O sea, se notan muy lejos esas épocas de Lewandowski, de Marco Reus, de Mario Götze, con Jürgen Klopp. De un tiempo para acá, siento que es un equipo que se ha basado mucho en desarrollar jugadores buenos y bajo una muy buena dirección técnica, era un equipo que siempre estaba entre los primeros puestos de la Bundesliga. Pero ya se hace costumbre ver al Dortmund pecheando en partidos importantes. En Champions nunca termina de dar ese paso al frente, siempre cuando le toca un rival relativamente decente se va a las primeras de cambio. En la Bundesliga no ve vida contra el Bayern, es que de verdad los partidos cada vez son siempre un trámite para el Bayern ganarle. No importa si es de local o de visitante, da la sensación de que es un partido que van a haber goles, pero solamente el Bayern. O sea, quizás el Dortmund te puede descontar metiendo uno, pero siempre te quedas con esa sensación de que le falta espíritu competitivo al Borussia Dortmund. Creo que el Dortmund debe replantearse qué es lo que quiere hacer, porque creo que está en ese vaivén, por así decirlo, entre o compito o desarrollo gente de la cantera, de fichajes que haya hecho y los venda a un precio mucho más alto. Un modelo de negocio tipo Benfica, que no digo que esté mal, pero hay un punto en el que también tienes que dar ese paso al frente y de verdad competir. La Bundesliga del año pasado se les escapa en la última fecha. Viene pasándole bastante seguido que llegan las instancias finales y no terminan de rendir.
es el principal problema del Borussia Dortmund y esta temporada no creo que vaya a ser distinto. No tienen tantos jugadores clave, o por lo menos no tienen jugadores que pinten a ser superestrellas. Va a requerir un excelente manejo del técnico Rose para que traten de hacer algo distinto, pero yo no le tengo mucha fe. Yo creo que vamos a volver a ver la misma historia de un Borussia Dortmund que le cuesta afianzarse y, por ejemplo, yo lo veo esta temporada peligrando para poder incluso clasificar a Champions League, teniendo en cuenta que tienes a un Stuttgart que empezó la temporada muy bien, un Bayer Leverkusen de Xabi Alonso que viene rompiéndola, y el Leipzig que siempre está presente y siempre está molestando, que de hecho el Leipzig muestra muchísimo más espíritu que un Borussia Dortmund y eso ya es preocupante de por sí. Bueno, vamos a dedicar un breve espacio al Real Madrid, que empató en casa ante Rayo Vallecano, empate a 0-0, no hubo goles. Bueno, para mí no es necesario que se prendan las alarmas todavía. Partido atípico. La verdad a mí me pareció que el Madrid jugó bastante bien. Rotó un poco. Por ejemplo, José tuvo la chance hoy de titular. Bellingham, por ende, estuvo un poco más retrasado, jugando más en línea de medios que estando más adelantado como nos estaba acostumbrando. Siento que es de esos partidos en los que simplemente la pelota no quiere entrar. O sea, el Madrid tuvo muchísimas ocasiones. Es que el Rayo creo que solo tuvo 2. Y solamente vinieron cuando el Madrid tuvo errores en salida. De resto, la verdad es que fue un dominio total del equipo merengue, pero no lograba capitalizar. Un poco raro porque, por ejemplo, goles que Vinicius ya de un tiempo acá viene haciendo no les entraron. Bellingham, que creo que venía siempre saliéndole todo dentro del área, esta vez no pudo ser, pero igual jugó un gran partido. Balones que quizás José Lu en partidos anteriores venía invocando, no las logró meter esta vez. Rodrigo también cuando entró no logró ser decisivo. Valverde se come un gol empezando el partido mano a mano, la verdad importantísimo, que fue la chance creo que más clara del Madrid. Creo que fue un partido atípico. Para mí no es necesario que salten las alarmas. Es un partido que te puede ocurrir, ¿no? O sea, no se descarta que en cualquier momento del calendario te pase que simplemente la pelota no entre. Es algo que puede ocurrir. Eso sí, deja unos cuantos detalles a analizar que el Madrid debería estar estudiando para próximos partidos. Uno de estos temas para mí es el tema Vinicius. Para mí Vinicius desde la lesión no ha vuelto bien. O sea, viene con un nivel muy irregular. Yo creo que lo principal con Vinicius es que está volviendo a caer en los mismos problemas del año pasado, que son desconcentraciones encarándose con jugadores rivales durante el partido. Sabemos que Vinicius es un jugador sensacional, desequilibrante, tiene potencial para ser top 5 mejores jugadores del mundo actualmente, pero es alguien que se desconcentra muy fácil. Los jugadores lo buscan, los equipos le buscan sacarlo de quicio porque saben que cuando él empieza a molestarse, a perder la paciencia, a discutir con el árbitro, a discutir con los jugadores, desconcentra también a su propio equipo porque buscan calmarlo y ven que no pueden. De hecho, se lleva también una amarilla por protestas excesivas, que en muchos casos para mí jugó con la segunda amarilla de tanto de protesta que tuvo airadamente contra el árbitro. Yo creo que sigue siendo un trabajo pendiente. Parecía, por como había iniciado la temporada, que Vinicius había arreglado ya esta clase de conductas, pero está volviendo a caer y eso es muy importante. Yo creo que esto es lo que está separando por el momento a Vinicius de ser contendiente para premios individuales mucho más importantes. Que se concentre mejor, que de verdad aparte el foco de las cosas que no importan y empiece a concentrarse más en el fútbol. Porque la verdad sí se da la sensación de que cuando a Vinicius lo empiezan a molestar, él entra en ese juego que no le conviene, termina perdiendo por completo la noción de lo que tiene que lograr para su equipo y el Madrid lo siente bastante. Y bueno, yo creo que también hay un tema aquí de... Lo iríamos mencionando, ¿no? Creo que José Lu, ¿no? Yo lo mantengo, a mí no me parece un mal delantero, pero todos estábamos de acuerdo que quizá, como Oriol Romero en el Barcelona, José Lu para el Madrid es una opción de recambio, no es un 9 titular. Y quizás se nota, ¿no? Que en este tipo de partidos, José Lu no es un jugador que cuando no tiene el día te pueda aparecer. Es un jugador que es bastante decente, es un delantero competente, pero si no tiene el día no va a hacer absolutamente nada. O sea, es alguien que se vuelve un cero a la izquierda totalmente. Y esto le falta al Madrid, un 9 de jerarquía, alguien que defina. Bellingham, pues esta vez jugó un poquito más atrasado. Yo creo que es sorprendente ver jugar a este chico. O sea, jugó más atrasado, jugó, como me mencionaba, más conectando con los mediocampistas, creando más juego para los demás. Creo que puso unos 2-3 goles clarísimos, tuvo 1 o 2 chances de gol bastante claras.
es un tipo que haya maneras de siempre ser importante a pesar de no estar pisando el área, y eso es algo muy, muy necesario para el Real Madrid esta temporada. Pero se nota, ¿no? Se nota cuando no tienes ese killer de área que quizás necesitas demasiadas ocasiones para poder capitalizar. Por ejemplo, Vinicius hoy no estuvo bien en la definición, José Lu falló varios goles, Rodrigo cuando entró de cambio prometió y logró crear alguna que otra chance, pero no terminó de capitalizar. Son temas que tiene que seguir estudiando Ancelotti, pero no descarto que, por ejemplo, para el mercado de invierno fichen otro delantero. Es algo que no se debería descartar. No estoy seguro que sea un delantero de jerarquía total, porque en el mercado de invierno es muy difícil que haga ese tipo de fichajes. Pero se ve una plantilla bastante corta, así que no deberíamos descartar algún refuerzo en ataque para el Madrid esta temporada. Como les menciono, yo creo que no hay que saltar las alarmas. Es un partido que te puede pasar. Hay partidos que ocurren que simplemente el balón no entra y no hayas cómo meter gol. Algo común, puede ocurrir, no es necesario crear un escándalo, crear pánico ni nada. Puede ocurrir y creo que ha sido bueno para el Madrid que esto no ha ocurrido tan seguido, y todos pensábamos, incluido yo, que le iba a ocurrir más seguido ante la falta de un killer de área. Bellingham ha resuelto esto, pero no es para tanto drama. Quizás sí, obviamente te choca ver al Girona de líder, eso es obviamente algo muy sorpresivo, lo ha hecho muy bien el equipo de Ángel Herrera de por sí, pero puede ocurrir, o sea, no es necesario tampoco crear un drama o algo más allá. Siento que el Madrid va a reconducir el ritmo y no va a haber ningún problema en las próximas semanas. Y bueno, vamos a entrar ahora en Inglaterra. Vamos a hablar primero del Manchester City, que ganó contundentemente ante el Bournemouth por 6-1. Un partido que durante los primeros 30 minutos estaba haciendo muy buen trabajo defensivo el Bournemouth. El City le costaba mucho entrar, al punto que terminaron probando mucho de lejos porque les costaba encontrar esos pasillos para poder crear peligro. Al final Jeremy Doku desatasca el partido y de ahí pues nada, fue un festival de goles total. O sea, le pasan por encima al Bournemouth ya sin piedad. Muchos temitas aquí también a analizar. Obviamente no muchos, porque es un partido en el que se espera que el City gane y se espera que el City golee, y terminó goleando. Pero yo quiero centrarme, por ejemplo, en Jeremy Doku. La verdad es que es alguien que yo lo apuesto. Este tipo no va a salir en ninguna lista de fichajes de la temporada o de fichajes del año por el nombre, porque quizás Jeremy Doku llegó como una buena opción de recambio, pero no llegaba con pergaminos para ser titular, y el tipo cada vez que entra la rompe, ya sea de cambio de titular. Es un extremo muy muy molesto, desborda demasiado, no tiene miedo, tiene ese descaro, ¿no? De que la agarra y siempre va a intentar hacer algo. Y Guardiola le ha trabajado esa toma de decisiones, porque cuando empezó quizás tú veías a un Doku muchísimo más individualista, más pilón, más mormón, que no lo soltaba. Ahora ves un Doku que la suelta en el momento justo para crear caos. De hecho, mete un gol y da 4 asistencias. O sea, partidazo total del belga. Yo lo que digo, para mí, por temas de nombre y porque van a haber fichajes que llamen muchísimo más la atención, no va a aparecer en ninguna lista de fichajes del año, pero debería. O sea, creo que ha sido sorprendente el nivel de adaptación que ha tenido a la Premier League. Se adaptó bastante rápido, no necesitó mucho. Y por ejemplo, para mí Grealish ha venido perdiendo mucho terreno en este equipo por la irrupción de Doku, porque al final del día Grealish es un muy buen extremo, pero no tiene esa capacidad de desequilibrar tan fuerte como la tiene Doku. Creo que Grealish es un extremo que es mucho más pausado, puede preferir más jugar con paredes, dar más pases. Y por ejemplo Doku creo que tiene ese plus de que cada vez que encara parece que gana, no parece que haya forma de pararlo a menos que le des falta. Entonces, complejo, ¿no? Yo creo que es otra demostración de cómo bajo un buen estudio de mercado puedes sacar gemas de debajo de las piedras. Esto es lo que demuestra el City, porque da la sensación de que cada vez que el City ficha es un jugador que va a ser importante y que va a dar un buen rendimiento. Es muy raro ver al City fichajes random o fichajes que no terminan de explotar. También hay un tema aquí con el City que creo que ya está agarrando esa velocidad de crucero. Creo que es común ver que el City no arranca las temporadas al 100%. Arranca un poco lento. O sea, no ves quizás de entrada esa versión demoledora a la que uno suele estar acostumbrado. Esto lleva a que, por ejemplo, cuando empezamos con las primeras mitades de temporada, veas a alguien del líder distinto. De repente fue el Arsenal la temporada pasada, en varias temporadas venía siendo el Liverpool, en esta le toca al Tottenham, pero cuando el City llega a la época de diciembre, empieza a agarrar
ese ritmo competitivo en el que de verdad no hay equipo que se le cruce por el frente. Ya estamos notando otra vez el City que está volviendo a recuperar ese nivel de forma en el que cada vez que acelera te saca adelante un partido, que no necesita mucho para golear o para sacar los partidos adelante, no necesita de un Haaland tan estelar a lo mejor, ya que el rendimiento coral del equipo es más que suficiente para sacarte adelante los juegos. Una de las grandes dudas que va a tener Guardiola cuando vuelva De Bruyne, porque por ejemplo fue un experimento Julián Álvarez en esta posición de 10, por así decirlo. Usualmente este es el rol que tiene De Bruyne con el Manchester City, y a pesar de que yo creo que De Bruyne es, si no es el mejor jugador del City, es el segundo mejor jugador, ¿tú cómo sacas a Julián Álvarez del 11 con el nivel que ha venido mostrando? Porque aparte de las asistencias, es que el tipo tiene mucho gol, es un goleador. No olvidemos que Julián Álvarez es un delantero que está implementando a la par un juego como creador que no le estábamos mirando. Entonces, yo creo que De Bruyne va a tener un poco complejo llegar al 11 con tanta tranquilidad. Porque ¿a quién sacas? Si tú me lo preguntas a mí, yo optaría por hacer un 4-2-3-1, la verdad. Mantendría la misma línea de 4 con Walker, Stones, Rubén Díaz, Akanji. Para mí, Rodri y De Bruyne deberían estar en el doble pivote. Creo que De Bruyne le vendría bien estar un poco más retrasado, porque estamos viendo que ya a De Bruyne se le nota el ritmo, que ya no tiene la misma capacidad física de antes, por ende está teniendo muchas más lesiones. Entonces yo creo que retrasar un poco más su posición lo puede ayudar a que su carrera se alargue mucho más. Y dejaría a Julián Álvarez en ese rol de media punta, de medio centro ofensivo. Ya puedes variar por las bandas si quieres a Bernardo Silva, a Doku, a Grealish, la que quieras poner. Y pues obviamente Haaland se queda como 9 de referencia. Pero para mí ese sería el ajuste que debería hacer el Manchester City para que De Bruyne entre y se siga elevando el techo del equipo. Porque para mí Julián es intocable en este momento. Para mí es hasta más intocable que Haaland en muchos casos. Entonces creo que Kovacic no ha terminado de dar el rendimiento que se estaba esperando. Mateus Nunes no es un mal mediocampista, pero todavía no tiene esa jerarquía o esa capacidad para imponerse en la escuadra titular. Rodri no se toca. Por ende, yo creo que De Bruyne en ese doble pivote, si Guardiola decide hacer este cambio táctico, le vendría muy bien al equipo y mantendrá ese dinamismo de Julián Álvarez en ataque que hace que todos los demás funcionen. Porque no es solamente el tema de las asistencias, es que el tipo pueda aparecer y meter goles si es necesario. Entonces yo creo que esta es una base que Guardiola no puede dejar perder, a pesar de que De Bruyne obviamente para mí tiene todos los pergaminos para entrar y ser titular, pero no descartemos. O sea, para mí este es el cambio táctico que tiene que hacer. Al final del día Guardiola sabe muchísimo más que yo obviamente y que todos nosotros. Hay que esperar a ver porque aún falta un poco para que De Bruyne vuelva a las canchas, a ver cómo resuelve el Manchester City, pero no deja de ser un equipo temible, que la verdad ya sabemos que para diciembre, enero va a estar a tope, va a estar en velocidad total, modo killer, y va a acabar con todos los equipos que se le crucen. Entonces hay que esperar a ver qué ocurre con el City esta temporada. Y ya para finalizar, vamos a hablar del Liverpool, que de hecho jugó con esta camiseta el día de hoy domingo que estoy grabando. Bastante decepcionante, empate a 1 contra el Luton Town, el recién ascendido. Muchos detalles, ¿no? Por ejemplo, yo creo que es imperdonable para un equipo como el Liverpool perder este tipo de puntos. O sea, el Luton Town está siendo uno de los peores equipos esta temporada, le ha costado mucho. Esta transición de Championship a la Premier League le ha costado demasiado. Y yo no sé qué pasó con el Liverpool en este partido. No fue por falta de dominio, lo que el Liverpool tuvo demasiadas chances, pero simplemente no las metía. Algo parecido a lo que le estaba pasando al Madrid hoy contra el Rayo Vallecano. Liverpool llegaba, pero no definía. Creo que aquí entra un poco el tema con Darwin Núñez, que para mí todavía está dejando mucho a deber. O sea, es un muy buen delantero. Creo que tiene unas capacidades físicas envidiables. Es un delantero bastante rápido, muy fuerte, que tiene esa virtud de que tanto por arriba te puede definir partidos por su altura y su gran cabeceo, tanto por abajo también, porque no tiene una buena conducción de balón y una velocidad de este tipo. Parece un demonio cuando empieza a correr, pero es demasiado irregular. O sea, yo no sé si es un tema de ansiedad, de no estar tranquilo durante los juegos, pero muchas veces ves a Darwin corriendo desesperado con balón o sin balón, quedando muchas veces en offside o en posiciones que no debería, o pateando el arco sin apuntar. Creo que
más problemático de un delantero es cuando patea sin apuntar, patea por patear a veces Darwin Núñez, y se nota, de hecho se come un gol, pero tú no puedes fallar eso, o sea, como jugador profesional tú no te puedes comer el gol que se comió Darwin Núñez, se comió un gol bajo el arco que Salah le sirvió. O sea, al final son detalles que van sumando. Y creo que Darwin Núñez me da la sensación también de que es un jugador muy volátil, que depende mucho de su estado anímico, de su nivel de confianza, para poder ser consistente y ser regular para un equipo. Si el tipo está bien, todo le va a salir, pero cuando el tipo está mal, entran estos baches en los que de verdad es que no le sale absolutamente nada. Creo que se agrava mucho el problema del mediocampo. McAllister no es un 5. O sea, este experimento de Klopp, la verdad es que tiene todavía muchísimos grises. O sea, McAllister, creo que más por un tema físico también, no es un tipo fuerte, rápido, que le gusta ir al choque. Se está viendo obligado a hacer mucho esto este año y ves que suele pasar de seguido llegar a destiempo, pero es más porque no es su función, nunca ha sido su función. Él, para mí, no sé si llamarlo un enlace, pero es un mediocampista box to box de área a área que conecta defensa y ataque. Aquí lo estás poniendo básicamente en un rol de Fabinho que no le viene bien y se nota porque siempre está faltando ese jugador ahí en el medio que termina de cortar balones. Quizás Alexander-Arnold cubre un poquito esa función, sabemos que es de lateral derecho, pero se mete mucho al mediocampo esta temporada, pero falta ese 5 defensivo. Wataru Endo, el japonés, no termina de asentarse, también le ha costado muchísimo la adaptación a Endo a la Premier League. Creo que es algo de esperarse y creo que se está viendo mucho, ¿no? Que los jugadores de la Bundesliga les cuesta adaptarse al ritmo de la Premier League, a un ritmo tan vertiginoso. A Endo se le nota que cuando juega en Premier, ese ida y vuelta lo termina comiendo. Entonces yo creo que el Liverpool en el mercado de invierno va a tener que hacer este fichaje. Para mí McAllister es intocable, pero tiene que jugar un poquito más adelantado. O sea, esa posición en la que está, lo estás limitando demasiado y le quitas muchísimo poder defensivo al Liverpool, que se ve demasiado expuesto en contraataques. De hecho, de ahí viene el gol, de que obviamente no tienes nadie en el medio que corte balones. Y claro, el Luton Town será mal equipo, pero obviamente es un equipo profesional que en alguna contra te puede aprovechar y sacar ventajas. Creo que es el principal problema que va a tener el Liverpool. Y aquí hay un tema que es más una apreciación personal, pero lo estaba notando porque obviamente cuando ya el Liverpool empieza a ir abajo en el marcador, empiezan a hacer todos los cambios, ¿no? Empieza a entrar Lucho Díaz, empieza a entrar Gakpo, Harvey Elliott entra a la cancha. Me da la sensación a veces de que todos los delanteros del Liverpool comparten las mismas características o las mismas similitudes, ¿no? O sea, de repente Gakpo y Lucho Díaz casi que hacen la misma función, ¿no? Ser extremos o jugadores que pueden jugar por el dentro con buen físico y que van a patear mucho de lejos y van a añadir desequilibrio. Pero no hay una característica total que los distinga a uno del otro. Darwin Núñez, que dentro de todo creo que es otra versión de Gakpo, que va a crear mucho desequilibrio. Diego Jota quizás es más técnico que todos ellos, pero hace la misma función muy seguido. Creo que el único distinto es Salah, que ha entrado en esta versión de playmaker. Creo que Salah se ha estado adaptando muy bien a un nuevo rol porque ha perdido un poco esa explosividad. Ya no es el mismo extremo veloz que jugabas con él siempre al espacio y te ganaba todos los piques. Ya se nota que no tiene esa misma velocidad, explosividad de antaño. Entonces lo ha estado maquillando con mejor juego de pies y mejor juego para asistir. Pero a veces siento que cuando el Liverpool hace cambios ofensivos, entran, o sea, no hay una aportación distinta. O sea, el que entra por el que sale solo es lo mismo, solamente que uno entra más fresco que el otro, obviamente. Pero no ves, por ejemplo, que para un determinado tipo de equipo la entrada de uno tenga más sentido que el otro. Da lo mismo. O sea, todos comparten creo que las mismas similitudes en ofensiva. Esto también complica un poco, ¿no? De cómo el Liverpool pueda sacar adelante algún que otro partido. Creo que el único distinto aquí es Harvey Elliott, que no termina de afianzarse. O sea, se le están dando muchas oportunidades, pero bien creo que le juega muy en contra a la juventud. Es demasiado irregular todavía. Así que esto es algo que va a tener que seguir arreglando el Liverpool para esta temporada. Y listo, muchachos, hasta acá llega este nuevo episodio del podcast. Espero que, si llegaron hasta acá, espero que les haya gustado mucho.
Ya saben que nos vemos el miércoles, esta vez con NBA, en esta nueva modalidad. O sea, ya como ya saben, lunes va a ser fútbol y miércoles va a ser NBA. Y nada, voy a dejar aquí en la descripción aquí todas mis redes sociales. Pueden seguirme en Instagram, en Twitter, aunque yo me está costando mucho usar Twitter. Bueno, X se llama X ahora, pero me está costando mucho adaptarme a X. Pero pueden seguirme en Instagram, en TikTok. Voy a subir también esto a Spotify. Ya lo que he subido también a Spotify. Entonces, en caso de que no quieran ponerlo en YouTube, pero lo quieran poner de fondo, pueden también poner este podcast en Spotify. Todos bajo el mismo nombre de Marloso Sports. Y nada, me despido hasta acá y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.